Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, que el Señor le bendiga. Le damos la bienvenida a su programa A Dios sea la gloria. Les saludamos en el amor del Señor. Amén. Saludamos primeramente, ¿cierto?, a nuestros pastores que nos presiden y nos amonestan en el Señor. Mi pastor Manuel Aguayo, ¿cierto?, mi pastora Mercedes Calvio, todos nuestros hermanos, ¿cierto?, de nuestra congregación Plenitud de Gozo. Y a todos los siervos, ¿cierto?, del Señor que puedan estarse conectando, todos nuestros hermanos, amigos, ¿cierto?, nuestros ministerios amigos con los cuales compartimos, que muchas veces comentan, ¿cierto?, y dejan algún comentario, ¿cierto? Recuerde que le vamos a leer un pancito de vida a todo aquel que pueda estar comentando, ¿cierto? Y hoy día, ¿cierto?, como programa, a pesar de que esto no se hace como ministerio, hermano, amén. Esto yo lo hago de forma personal porque creo que estos medios, hermano, lo que es Facebook, YouTube y todos los medios que uno pueda, ¿cierto?, compartir la sana enseñanza, hermano, amén, porque nos vemos rodeados, ¿cierto?, de muchas enseñanzas, amén, ¿cierto?, de muchas malas enseñanzas. Mire, me saluda un amigo, ¿cierto?, compañero Piolín, un abrazo. Bueno, Piolín, así me decían cuando andaba en el mundo. No sé quién será León Arena. Bueno, si me describen los comentarios, ¿cierto?, para poder saludarlo. No sé quién será. Debe ser algún amigo, ¿cierto?, de hace tiempo. Porque como me escribe ahí, bueno, me decían hace rato ya, pues. Llevamos rato ya sirviendo al Señor. No sé quién será León Arena, mire, ni me acuerdo de él quién será. Ahora, si me escriben los comentarios, amén, yo, bueno, puedo saludarle, amén, porque la verdad que no me recuerdo quién será, pero bueno, que Dios te bendiga, León Arena, ¿cierto? Gracias por saludar, amén. Estamos contentos, ¿cierto?, de que usted pueda conectarse, ¿cierto?, que usted pueda, ¿cierto?, participar de esto, hermano, porque buscamos, ¿cierto?, compartir una linda enseñanza. Mire, hoy día queremos hablar, hermano, sobre los sacramentos y ceremonias. Esto es algo de la iglesia, amén, y se confunde un poquito, porque, por ejemplo, nuestros amigos católicos, ¿cierto?, porque recordamos que nosotros dejamos muy en claro que nosotros amamos, ¿cierto?, a los católicos, amamos, ¿cierto?, a todas las personas, ¿cierto? La Biblia nos enseña que debemos amar hasta nuestros enemigos. Miren, nos escribe nuestro hermanito José Payaguín. Dios le bendiga, siervo, un abrazo desde Pocoyán, la Araucanía, un fuerte Maranata. Amén, Cristo viene, mi hermanito José, que Dios le bendiga. Le vamos a leer un pancito de vida, ¿cierto? Amén, a mi hermanito José Payaguín. Oiga, que la obra está linda, oiga, Dios la ha respaldado. Me gozo por eso, hermano. Me gozo por eso porque tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de conocer al hermanito José Payaguín, un servito humilde, hermano. Humilde, sencillito, hermano, y Dios respalda eso, hermano. Y para uno es motivo de gozo, hermano, porque aquí, por ejemplo, el ministerio en el cual yo asisto no compite con el ministerio de él. O sea, si él crece el cuerpo de Cristo, y muchos no entienden esta visión. Y para uno es una bendición que él pueda crecer, hermano, porque independientemente, aunque estuviera en la misma comuna en la cual estamos nosotros, es una bendición. Ahora él está allá en el sur, hermano. Amén. Y yo creo que él se gozaría que si, por ejemplo, allá donde él está, nuestra misión, ¿cierto?, nuestro ministerio, tuviera la oportunidad de abrir una obra allá, yo creo que él se gozaría también, porque más almas llegan para Cristo, hermano, amén. Porque el que es por nosotros, con nosotros es, ¿cierto? Mire, para nuestro hermano José Vallaguín le va a leer un pancito de vida, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto se encuentra en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, para nuestro hermanito José Payaguín. Bueno, y como le explicaba, se confunden muchas personas, hermano, porque creen que cuando hablamos de sacramento es una palabra, ¿cierto?, que como que suena como que es un poco de la iglesia católica. Y bueno, nosotros no tenemos nada contra nuestros amigos católicos, pero nosotros no somos hermanos en Cristo de ellos, porque ellos tienen una doctrina que no es la doctrina que enseñó el Señor Jesucristo. Ahora, dentro de las muchas sacramentos, doctrinas y dentro de las muchas cosas que tiene la iglesia católica, muchas veces se confunden que los sacramentos es como de la iglesia católica, pero hay dos sacramentos que son bíblicos. Que la iglesia de Cristo, hermano, que la iglesia de Cristo, ¿cierto?, debe hacer, y Dios lo dejó estipulado para que la iglesia lo hiciera. Ahora, los sacramentos de Cristo, hermano, quizás hoy día la enseñanza no es muy larga, pero es muy importante que usted entienda esto, que aprenda esto, hermano. Los sacramentos, ¿cierto?, de la iglesia de Cristo son dos. El primer sacramento, ¿cierto?, es el bautismo en agua.
Amén. Recordemos que son dos sacramentos que quizá usted, como le digo anteriormente, se va a confundir porque la Iglesia Católica tiene muchos sacramentos, pero son impuestos por el hombre. Pero lo que enseña la Biblia, hermano, de los sacramentos, hermano, de la Iglesia de Cristo, hermano, la verdadera Iglesia, hermano, la Iglesia, cierto, que es la continuación de la Iglesia primitiva, a pesar de que con los años, hermano, quizá nos falta a nosotros como Iglesia poder llegar a ser como la Iglesia primitiva, pero esa es nuestra meta, es nuestro objetivo, es nuestro modelo como Iglesia, hermano, amén, porque es la Iglesia de Cristo, la Iglesia del libro de los Hechos, hermano, por eso esto está escrito, por eso está escrito el libro de los Hechos, porque ese es el modelo de la Iglesia, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el bautismo en agua es uno de los sacramentos, hermano. Es uno de los sacramentos, ¿cierto? Y este sacramento es símbolo de la muerte del hombre viejo, o sea, de la persona que no tiene a Cristo, el hombre que es mundano, el hombre que no sirve a Dios, que no teme a Dios, hermano, ¿cierto? Y cuando se bautiza, esa persona, ¿cierto? Cuando cree en Cristo, muere, ¿cierto? Simbólicamente, ¿cierto? Simbólicamente, se bautiza, ¿cierto? Y no es que los pecados se vayan, y no es que usted no va a pecar nunca más, pero ese es un simbolismo de que usted está enterrando al viejo hombre, ¿cierto? El cual usted era antes, y usted es una nueva criatura, decide vivir una nueva vida en Cristo, usted está entregando su vida a Cristo. Por ejemplo, si nosotros vamos, ¿cierto? Vamos a ir citando algunos versículos para ir dando, ¿cierto? Una base escritural de lo que estamos hablando. Y en el libro de Romanos, hermano, en el capítulo 6, del versículo, hermano amado, del 4 al 6, Romanos 6, del 4 al 6, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Amén. O sea, lo que yo le expliqué y le estoy dando con algunos versículos para que usted pueda entender qué quieren decir los versículos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Eso es lo que el simbolismo, ¿cierto?, de lo que es el bautismo. Ahora, el apóstol Pablo, ¿cierto?, en las cartas paulinas, ¿cierto?, el apóstol Pablo, ¿cierto?, escribió mucho material, ¿cierto?, de mucha teología, ¿cierto?, de mucha enseñanza bíblica, amén, para la iglesia, hermano. Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Efesios, capítulo 4, ¿cierto, mi amado hermano? En el versículo número 22, ¿cierto?, el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24, mire, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendito sea el Cristo de la gloria. Amén. O sea, la Biblia, hermano, es clara al enseñarnos, hermano, el simbolismo del bautismo, lo que es el bautismo en las aguas, que uno de los sacramentos que son los sacramentos que la iglesia debe practicar, la iglesia debe hacer, hermano. Cada creyente, hermano, debe bautizarse, ¿cierto? Debe bautizarse, digamos, si tiene la oportunidad de hacerlo, amén. Es un tema, ¿cierto? Que hay gente que dice, pero ¿qué pasa si una persona está postrada en cama? Por ejemplo, el ladrón, hermano, que murió al lado de Jesucristo, o el malhechor, no se bautizó, po. No podía él decir que lo bajaran y lo bautizaran. Hay casos y casos, pero cada persona que acepta a Cristo en su corazón, y es necesario que la persona que cree en su corazón, ¿cierto?, se bautice. Mire, Marco, por ejemplo, 1.15, ¿cierto? El libro de Marco 1.15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, hermano. O sea, es un llamado a creer en esto, hermano, esta enseñanza, hermano. Ahora, si por ejemplo usted entiende, ¿cierto?, logra entender lo que es el bautismo, hermano, usted, ¿cierto?, va a tener un respeto con esto, porque hay muchas personas, hermano, que la verdad las cosas que grafican un poquito o difieren, ¿cierto?, con respecto a cuáles son las personas que son aptas para bautizarse. Ahora el apóstol Pedro, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, hermano, cuando la iglesia primitiva empezó a expandir, ¿cierto?, el evangelio, amén, empezó a predicar
principalmente el apóstol Pedro, a los judíos. Amén. Y esto es una enseñanza que debe ser clara, porque aquí hay un versículo que solo Jesús se toman del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, que los que conocemos un poquitito la Escritura, ¿cierto? Como que entendemos hacia dónde apuntan. Por ejemplo, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora aquí Pedro está predicando a los judíos. Ahora, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? El apóstol Pedro dice que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, bueno, yo más adelante, ¿cierto? Voy tocando ese tema, pero que principalmente porque él está predicando a los judíos y los judíos ya creían en Dios. O sea, un gentil, hermano, ¿cierto? Porque mire, si usted va, ¿cierto?, al libro de Mateo, en el capítulo 28, ¿cierto?, cuando habla, ¿cierto?, de lo que es, ¿cierto?, la gran comisión, en el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay una palabra clave que es a todas las naciones. O sea, está hablando a los gentiles, a los que no eran judíos. Ahora, aquí el apóstol Pedro está predicando a los judíos. O sea, nosotros como cristianos debemos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí Pedro, ¿cierto?, los que son solo Jesús, hermanos, esa doctrina que no es de Dios, ellos se toman de esto para decir que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y aquí están, hermanos, negando la enseñanza de Cristo, porque Cristo les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora más adelante tenemos que Dios comisiona, ¿cierto?, al apóstol Pablo para que él le predique a los gentiles. Y acordaron entre los apóstoles, ¿cierto?, que el apóstol Pedro, ¿cierto?, y los demás apóstoles, ¿cierto?, bueno, quizá lo más probable es que sí le hayan predicado, ¿cierto?, a otros gentiles. Y de hecho creo que en la escritura relata, ¿cierto?, en donde ellos hablaron de Dios, hermano, pero principalmente el ministerio de Pedro era predicarle a los judíos. Entonces, una persona que es gentil, que no tiene la ley de Dios, que era la Torá, ¿cierto? Porque en el fondo, por ejemplo, nosotros tenemos esta Biblia que consta de 66 libros, pero los judíos tenían, ¿cierto?, lo que era el Antiguo Testamento, o sea, tenían parte de la Biblia, y ellos la leían, la estudiaban. De hecho, el Señor Jesucristo decía, escudriñar las Escrituras, porque ellos leían la palabra, ellos tenían su Biblia, ellos creían en Dios, creían en Jehová. Entonces, para ellos no era difícil, quizá, que pudieran entender que había un Dios creador. Para ellos lo difícil de entender era que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo parte de la Trinidad, ¿cierto? Es cierto, porque tenemos un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno, amén, que se manifiesta en tres personas distintas. No es que un Dios, ¿cierto?, se manifiesta como Padre, o algunas veces se manifiesta como Hijo, o otras veces se manifiesta como Espíritu Santo. No, los tres pueden cohabitar entre sí, porque cuando Jesucristo se bautiza, dice que el Espíritu Santo desciende como paloma, ¿cierto? Y el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y ahí se presentan ellos tres, hermanos. Por eso es que el apóstol Pedro dice, aquí en Hechos 2:38, bautícese en el nombre de Jesucristo, porque lo que él quería hacer entender a los judíos era que pudieran reconocer a Jesucristo, porque Israel, hermano, los judíos estaban esperando un Mesías, pero el Mesías que ellos creían que iba a llegar era lo que ellos pensaban que era un Mesías poderoso, con un ejército, que los iba a libertar, ¿cierto?, del pueblo romano, ¿cierto?, que los iba a libertar del pueblo romano, pero a punta de espada, ¿cierto?, como literalmente. Pero lo que Jesucristo hizo fue traer su reino espiritual a la tierra, y ellos no pudieron entender eso, hermano, ellos no pudieron entender eso. Por eso es que rechazaron a Jesús. Entonces, el que quería ser salvo debía aceptar a Cristo, hermano, como su Señor y Salvador, y bautizarse en su nombre, como reconociendo, hermano, ¿cierto?, que ellos, hermanos, estaban aceptando a Cristo y le estaban reconociendo como el Hijo de Dios verdadero, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. O sea, pero también entiende, hermano, que se requiere, ¿cierto?, de parte del candidato que se va a bautizar, ¿cierto?, un testimonio claro y sincero. Amén. O sea, que no sea una persona, ¿cierto?, que quiera bautizarse porque tiene calor, hermano. O sea, que la persona, ¿cierto?, pueda tener frutos dignos de arrepentimiento. Y mire, por ejemplo, cuando se habla de la Biblia de Felipe, ¿cierto?, y el etíope.
Es un pasaje que yo lo voy a estar leyendo bien rápido para ir avanzando. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero qué? ¿Pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Está hablando de Jesucristo. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, se da cuenta, hermano, pero que es necesario, ¿cierto? Que la persona que se va a bautizar, ¿cierto? Que la persona, ¿cierto? Que se va a bautizar, hermano, que sea una persona que tenga frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, no hay un tiempo determinado que la persona tenga que estar sirviendo a Dios. No hay un tiempo determinado que tenga que él estar participando de la iglesia para ser bautizado. Ahora, recuerde usted, ¿cierto? Que generalmente, ¿cierto? Dentro de la iglesia lo que se hace, para los amigos que quizás muchas veces no entienden como la liturgia de la iglesia, los bautismos se hacen en invierno. O sea, perdón, en verano. Entonces muchas veces llega gente durante el año a la iglesia. Y durante el año, ¿cierto? Esa persona va mostrando los frutos. Y esa persona, ¿cierto? Al llegar el verano, el pastor de la iglesia ve el caminar, la asistencia a los cultos, ¿cierto? Ve, bendito sea el nombre del Señor, su perseverancia, ve, ¿cierto? El trabajo que él realiza dentro de la iglesia. Y el pastor va decidiendo si es apto o no, porque la Biblia dice que por los frutos se conoce el árbol. O sea, usted puede decir, por ejemplo, que cree en el Evangelio, y cuando usted cree en el Evangelio, el Espíritu Santo, cuando usted cree de corazón, el Espíritu Santo entra en la vida del creyente, y cuando el creyente tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano, tiene un temor de Dios, ¿puede pecar? Claro que puede pecar, porque yo todavía peco. Pero cuando uno hace algo mal delante del Señor, que la Escritura nos dice que no está bien, existe como una culpabilidad, hermano, que antes no sentíamos. O sea, antes yo podía fumar cigarrillo, podía consumir droga, cocaína, y sabe usted que no había arrepentimiento, o sea, era algo normal. Pero cuando usted, por ejemplo, llega al Señor, ya, por ejemplo, si yo me fumara un cigarrillo, yo creo que me sentiría súper mal. De hecho, ya de partida, eso para uno es como algo que es como peligro, o sea, es como algo prohibido, es como algo que no debe ser, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, hay algo que nosotros ya no tomamos eso porque sabemos que eso no es correcto, hermano. No es algo de Dios, hermano. Y rechazamos esas cosas porque el Espíritu Santo nos amonesta a no aceptar esas cosas, hermano. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, usted ve que sigue tomando, que sigue drogándose, con malas actitudes, que sigue con malas palabras, entonces es difícil, ¿cierto? Que esos frutos puedan hablar de esa persona que realmente ha creído. Entonces, por tanto, cuesta un poquito, por ejemplo, bautizarlo. Ahora, Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Amén. Y bueno, y lo que leíamos, ¿cierto? Lo que yo citaba, ¿cierto? En el libro de Mateo, ¿cierto? En el capítulo 28, ¿cierto? Versículo 19, que hablamos que esto debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a volver a leer. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el bautismo, hermano, el bautismo, ese es un simbolismo. Ahora, leímos los versículos que dan a entender, ¿cierto?, que esto es un simbolismo, ¿cierto?, de la muerte de Cristo. O sea, de la muerte, ¿cierto?, del creyente, ¿cierto?, y el nacimiento de la nueva criatura.
Ahora, el bautismo, hermano, es una confesión de pecado. Por ejemplo, el libro de Mateo, hermano, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, por Juan el Bautista, confesando sus pecados. O sea, Juan el Bautista, ¿cierto? Él llegó y en el Jordán, hermano, en el río Jordán, él empezó, ¿cierto?, a llamar a las almas al arrepentimiento para bautizarles, y ellos confesaban sus pecados, hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria. Amén. Es una confesión, hermano, ¿cierto? Es una confesión, el bautismo, hermano, de nuestros propósitos, hermano. De lo que usted, ¿cierto?, anhela en el Señor, de lo que usted, cuál es su mentalidad de aquí a futuro, hermano. O sea, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Porque usted no puede querer bautizarse para participar, o usted pensar que va a participar un tiempo de la iglesia para después apartarse. No, usted debe decidir vivir una nueva vida en Cristo hasta que Cristo venga. Por ejemplo, hermano, el libro del Romano, el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 6, versículo 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el anhelo suyo, hermano, debe ser que es una confesión, ¿cierto?, de sus pecados, de los propósitos. Pero también es importante que usted confiese, hermano, la fe en la palabra. Amén, porque una cosa, hermano, es creer en Dios. Porque si yo, por ejemplo, bueno, yo como le digo a mis amados hermanos y amigos en Cristo, mi Facebook es un Facebook que no selecciona personas, hermano. O sea, a ver, si yo tengo un primo que es mundano, yo lo puedo tener de amigo en mi Facebook. No es un Facebook exclusivo de gente cristiana, hermano. De hecho, cierto, estos temas, cierto, porque sabemos que hay varios hermanos que, por ejemplo, como nuestro hermanito José, que está en sintonía, que saben estos temas. Entonces, quizá a lo mejor yo no le enseño nada nuevo, quizá le podré recordar algunos versículos, quizá podré aportar algún otro versículo que él pueda ocupar para también poder impartir esta enseñanza, pero es algo que él conoce, hermano. Pero esto nosotros lo hacemos, ¿cierto?, como programa Dios sea la gloria, o en este caso yo lo hago, ¿cierto?, porque esto es algo personal, no lo hago en nombre del ministerio, pero lo hago en nombre personal, a pesar que estoy sujeto a un ministerio, ¿cierto?, y estamos con la autorización para poder realizar esto, porque hablamos de la palabra. Entienda usted, hermano amado, que esto va apuntado para la gente que, ¿cierto?, para mí me digo del mundo. Mire, me saludaba un amigo, ¿cierto? La verdad, las cosas que no por el nombre, no me recuerdo quién es y le pido mil disculpas, pero igual le envío un cariñoso saludo. Y me saluda y me dice, buena, y me habla por el nombre, ¿cierto?, como me decían, en el mundo, hermano. Entonces, a ver, no tiene nada de malo, hermano, si en el fondo no somos graves, hermano. Pero entiende usted que a esa gente va apuntado esto, hermano, esa gente que no conoce lo de Dios, que quizás quizás yo pueda hacer un testimonio para esa vida, hermano, de que Cristo cambia a las personas, porque quizás yo no era el más malo, pero hay gente que me conoce, ¿cierto? Y sabe la condición que yo tenía, ¿cierto?, antes de llegar al Señor, y eso sirve para los que no tienen a Cristo, para los que no han conocido a Cristo, que puedan entender, mis amados hermanos, que esto, hermano, es real y que Dios cambia a las personas. Y esa gente va apuntado, ¿cierto?, esto para que ellos puedan aprender y puedan quizá familiarizarse un poquito más con la iglesia, hermano. Ahora, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero fíjese lo que dice aquí, los que recibieron su palabra. Porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, como mis amigos que pueden estar ahí en el Facebook, familiares, vecinos que puedan ser amigos tuyos en Facebook, ¿cierto? Y que no conocen al Señor, que no sirven a Dios. Incluso uno puede tener muchos amigos, ¿cierto?, en el Facebook que quizás son ateos, quizás son contrarios hasta el Evangelio, hermano. Uno puede tener quizás un compañero de trabajo, bueno, yo soy independiente, pero quizás, por ejemplo, usted puede tener un compañero de trabajo, ¿cierto?, que no sé, que sea medio punky, trasher, y quizás le mandó una solicitud y usted la aceptó, hermano, y esa persona quizás no entiende esto, quizás le parece locura, porque recuerde usted que el evangelio es locura para los que se pierden. A esas personas, hermano, está apuntado esto, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ahora, hermano, el libro de los Gálatas, hermano, el libro de los Gálatas, mis amados hermanos, ¿cierto?, en el capítulo número 3, perdón, Gálatas 3:27, mire lo que dice Gálatas 3:27, dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, hermano. O sea, vamos entendiendo, hermano, que el bautismo, hermano, está bien, es un simbolismo. Es un simbolismo. Pero tiene un significado, es un simbolismo de algo, hermano.
Y es un simbolismo, ¿cierto?, de que es importante. De hecho, leemos el pasaje, ¿cierto? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, hermano. O sea, no es, esto, hermano, esto no es cualquier cosa, hermano. Esto no es, hermano, llegar y tirarse al agua, hermano. No, esto no es llegar, ¿cierto? Y tirarse al agua, hermano, por creer que usted por bautizarse va a tener algún favor especial de Dios, sino que lo que hace que usted pueda tener el favor de Dios en su vida es la conciencia, hermano, con la cual usted decide. O sea, usted cuando se va a bautizar es una decisión personal, es algo que si usted cree en Cristo, usted tiene que hacerlo porque el Espíritu Santo de Dios lo va a motivar a hacer eso, porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, a pesar de que la salvación no es por obra, es por fe, cuando usted acepta a Cristo y la fe en Cristo, a usted le va a motivar y le va a llevar a hacer buenas obras y en su vida van a haber frutos dignos de arrepentimiento, lo cual van a hacer que usted sea una persona apta para poder bautizarse, porque usted ya está viviendo una nueva vida en Cristo y usted en su corazón decide vivir una nueva vida en Cristo. Mire, el libro, ¿cierto?, de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Se da cuenta? O sea, no es que el bautismo, ¿cierto?, que nos salva porque quizás sea un acto de magia, sino que dice porque no quita las inmundicias de la carne, hermano, pero es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, hermano. O sea, que usted, hermano, cuando se bautiza, usted decide vivir para Cristo y usted ya no quiere más fallarle, y a pesar de que quizá uno nos bautizamos hace muchos años, hermano. Yo me bauticé, ¿cierto?, en el año 2010. Amén. Y la verdad, las cosas por cosas de que Dios conoce, ¿cierto?, dejé de perseverar, hermano, y pude, ¿cierto?, Dios pudo tratar conmigo, ¿cierto?, hace ya un par de años también. Pero hubo un lapso, ¿cierto?, en que yo no perseveré. Pero cuando usted se bautiza, ¿cierto?, usted tiene una conciencia, o sea, usted sabe que ya usted pertenece de Dios. Usted ya sabe, mi amado amigo y hermano, que usted ya no es el mismo, de que Dios un día va a venir. Y usted puede estar apartado de Dios, hermano. Usted quizá puede no estar perseverando, pero usted sabe en su conciencia de que necesita de Dios. Usted sabe en su conciencia, hermano, que es necesario de que usted se ordene. Amén. Usted, si está apartado o si usted no está perseverando, usted no puede decir, ¿cierto?, justificar el que usted esté apartado. O sea, usted sabe que en la condición que usted se encuentra no está bien delante de Dios, y lo que le toca a uno, le compete a uno, es poder, ¿cierto?, reconocer, ¿cierto?, reconocer el que no está bien, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Eso es lo que compete, lo que es el bautismo, hermano. O sea, que usted pueda entender, hermano, que esto es lo que es el bautismo. Que no es cierto que usted use un arte de magia, que el que se bautizó, porque los católicos cuando bautizan a los niños es como que ya son pertenencia de Dios, y usted cuando se bautiza por la fe católica, usted ya es católico, usted está bautizado, y usted está apto para entrar al cielo porque se bautizó, y me parece que los católicos tienen la creencia, cierto, de que si usted no se bautiza, usted no puede entrar al cielo, hermano. Ahora, el bautismo cristiano real es otra cosa, hermano. Es primeramente aceptar a Cristo, es creer en Jesucristo y creer en su palabra. Amén. Es creer en esta palabra. Este es el manual que nosotros tenemos como cristianos para poder vivir nuestra vida, y las enseñanzas que aquí se imparten a través de su palabra. Por eso nosotros cuando hablamos, citamos la Escritura, y los cristianos la Biblia, y vamos a la Biblia, es que la Biblia, porque la Biblia es la que enseña, no es nuestra concupiscencia. Entonces cuando nosotros creemos en Cristo, ¿cierto?, aceptamos la palabra y nos bautizamos, ¿cierto?, con una conciencia, creyendo, ¿cierto?, que vamos a vivir una vida que agrada a Dios, porque sabemos que nosotros estamos, ¿cierto?, simbolizando que nuestra persona, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro viejo hombre muere, queda en el agua y sale una nueva criatura que decide vivir para Cristo. Ese es el simbolismo del bautismo, que es uno de los sacramentos, ¿cierto?, de la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, hay otro sacramento, ¿cierto?, que es la cena del Señor. Son dos sacramentos, el bautismo, lo que hemos explicado, pero también la cena del Señor. Ahora, este sacramento, que es la cena del Señor, fue instituido, ¿cierto?, por el Señor. Y el Señor Jesucristo, hermano, habló, dejó estipulado, ¿cierto?, ordenó que se realizara o se practicara hasta su venida, hermano.
¿Sabe usted que el libro de Mateo, hermano, mire, el libro de Mateo, en el capítulo, cierto, número 26, amén, Mateo capítulo, cierto, 26, del versículo del 26 al 30, dice, mientras comía, esto lo hizo Jesucristo, cierto, cuando habla, tiene por subtítulo Institución de la Cena del Señor, yo voy a leer de unos versículos más adelante, cierto. Usted si quiere puede leer del versículo 17 para leer el contexto entero, pero dice, pero mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es, aleluya, mi cuerpo. Tomad, comed, cierto, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, este sacramento, hermano, es instituido, hermano, es ordenado por el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que el Señor Jesucristo estipuló. Ahora el apóstol Pablo, cierto llamado, cierto el apóstol a los gentiles, en Primera de Corintios, cierto, del capítulo 23, él a los Corintios le escribe un párrafo, mi amado hermano, cierto, con respecto a esto que intuye, cierto, hace la institución de lo que es la cena del Señor, hermano. Y dice la palabra del Señor, hermano, de esta siguiente manera. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y coma y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, a ver, dentro de la institución, ¿cierto?, de lo que es la cena del Señor, que es el segundo sacramento, los elementos de pan y vino, ¿cierto?, que es un jugo de uva, ¿cierto?, el vino sin alcohol, simbolizan, ¿cierto?, lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, hermano, y expresan, ¿cierto?, la participación, ¿cierto?, de la naturaleza divina del Señor, amén, en nuestra vida, ¿cierto? Este sacramento, hermano, es un memorial, amén, del sufrimiento, ¿cierto? Y es un recordatorio, ¿cierto?, del sufrimiento de Cristo, hermano. Pero también, hermano, es algo lindo porque también, ¿cierto?, esto es algo profético, ¿cierto?, de su pronta venida, hermano. Lo que habla, ¿cierto?, en Mateo, ¿cierto?, 26, amén, Mateo, ¿cierto?, 26, porque él cuando intuye esto, ¿cierto?, amén, en el versículo 29 dice, yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, esto es algo profético, hermano, porque él está diciendo que con los discípulos, hermano, él iba a beber la Santa Cena. O sea, él estaba asegurando de que ellos se iban a encontrar con el Señor, hermano. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, el libro de Isaías, hermano, el libro, mi amado hermano, Isaías, hermano, en el capítulo número 53, en el versículo del 4 al 6, mire, dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, es un privilegio, hermano. Es un privilegio, mi amado hermano, participar de la cena del Señor. Que no esté apto, hermano, que una persona que se considere que no está apta para tomar la Santa Cena, tampoco, hermano, puede estar apto para volar con el Señor. Una persona que diga que no está apto, ¿cierto?, para tomar la Santa Cena del Señor. Imagínese si podrá estar apto para que Dios lo pueda arrebatar, hermano. O sea, el que ama a Dios, el cristiano que ama a Dios, el cristiano que busca a Dios, debe, hermano, el cristiano que ama a Dios, que busca a Dios, debe, mi amado hermano, debe, un deber, debe, el poder, hermano, el poder tomar la Santa Cena. Ahora, no hay un requisito, hermano, no hay un requisito que diga que si usted lo hace todos los días de culto, está mal, o no hay un requisito que diga que si usted lo hace una vez al año, está mal o está bien. Ahora, la iglesia primitiva, ¿cierto?, que si nosotros nos tomamos, ¿cierto?, lo que es el libro de los Hechos, hermano, en el capítulo número 20, en el versículo número 7, la Biblia nos habla y nos dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, el primer día de la semana, lo voy a leer de nuevo y se lo voy a explicar. El primer día de la semana la iglesia se reunía para tomar Santa Cena. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos, que el primer día de la semana era día domingo, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, ellos en la iglesia, ¿cierto? Era como el culto, ¿cierto? Donde ellos tomaban Santa Cena el primer día de la semana. O sea, la iglesia primitiva, ¿cierto?, lo practicaba. La iglesia primitiva, ¿cierto?, lo practicaba el primer día de la semana. Ahora, no hay una regla, ¿cierto?, que si usted en su iglesia lo hace todos los domingos, no tiene nada de malo, hermano. Nadie puede decirle, no, pero es que como que esto fuera una chacota, y por qué lo hace todos los domingos, porque hay iglesias que practican el día domingo la Santa Cena. Hay ministerios que una vez al mes practican Santa Cena. Hay ministerios que lo hacen una vez al año, Santa Cena, y hacen como algo especial. Entonces, no hay una regla, hermano. No hay una regla en la cual usted pueda decir que si usted lo hace toda la semana o el primer día de la semana, como la hacía la iglesia primitiva, está mal. Tampoco usted pudiera decir, ¿cierto? Tampoco usted puede decir que la iglesia tiene que hacerlo cada primer día de la semana, porque tampoco hay una ordenanza de hacerlo cada primer día de la semana. Si usted lo hace una vez al mes, no peca. Si usted lo hace una vez a la semana, no peca. Si usted lo hace una vez al año, no peca. Pero lo que sí usted tiene que entender que esto es un sacramento de la iglesia. Amén. Esto es un sacramento. Son dos sacramentos que son de la iglesia primitiva que la iglesia debe practicar. Que la iglesia de Cristo, mi amado hermano, debe practicar. La iglesia de Cristo, mi amado hermano, debe practicar lo que es la Santa Cena, hermano. Y debe practicar lo que es el bautismo. Porque muchos, hermanos, creen que como el bautismo es como más común, o es más conocido por la gente, porque hay gente que no conoce a Dios, que entiende lo que es el bautismo. Muchos católicos entienden lo que es el bautismo. A pesar de que el bautismo, ¿cierto? Bueno, a mí se me fue un detalle, ¿cierto? Bueno, el bautismo tiene que ser por inmersión, o sea, sumergido, hermano, no es rociándolo, hermano. No es tirándole agua. El bautismo, ¿cierto?, como simboliza, ¿cierto?, la muerte, usted tiene que quedar sepultado en el agua, o sea, estar bajo el agua. Todo su cuerpo está totalmente bajo el agua y después salir del agua, porque usted simboliza que cuando usted se sumerge en el agua, usted está enterrado y muere para el mundo, y cuando sale la nueva criatura y vive para Cristo. Nosotros, ¿cierto?, no es que como cristianos o como evangélicos, como pentecostales, queramos poner una camiseta, ¿cierto?, de evangélicos para atacar quizá a los católicos, otras religiones, hermano.
Porque nosotros como iglesia, hermano, más que una religión, hermano, porque en el fondo yo no me considero un religioso, ahora estamos, cierto, denominados dentro de la religión o el cartel de la religión evangélica, porque a pesar de que, por ejemplo, pertenezco al Ministerio Plenitud de Gozo, pertenecía a otro ministerio que se llama Ministerio Nisi. Y si yo me cambio de acá, ¿cierto? Y el ministerio me queda lejos, voy a buscar otro ministerio, voy a pertenecer a otro nombre, pero pertenezco al cuerpo de Cristo, hermano. Porque allá arriba nos van a ver letreros. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Entonces, la iglesia de Cristo es una sola. Bendito sea su nombre. Entonces, no es que nos pongamos la camiseta, ¿cierto?, como del evangélico para atacar a los católicos, sino que nosotros vamos lo que dice la Escritura. Por ejemplo, no es bíblico, ¿cierto? Y esto lo expresamos, ¿cierto? Lo compartimos. No es bíblico, ¿cierto?, bautizar niños, hermano. Porque como el bautismo simboliza, bueno, explicamos lo que es, o sea, ya con el contexto que usted quizá ha estado, o quizá usted estará viendo a través del canal de YouTube, hermano Rodrigo Poblete, que es un canal que yo he creado para ir compartiendo estas mismas enseñanzas. Amén. Y de repente subimos algunos videos de algunos predicadores de sana enseñanza, hermano, de sana doctrina, que son de tremenda bendición. Hemos subido mensajes, ¿cierto?, también de Darío Salas, explicando temas escatológicos. Todo lo hacemos para edificar, ¿cierto?, y para la gloria del Señor. Pero usted puede buscar, ¿cierto?, también hermano Rodrigo Poblete, ¿cierto? Se suscribe para que le lleguen, ¿cierto?, las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Entonces, nosotros, hermanos, no buscamos camisetearnos, ¿cierto?, como evangélicos para atacar a los católicos, sino que, como yo digo, ¿cierto?, buscamos, ¿cierto?, expresar esta sana enseñanza para que usted entienda que un niño no puede bautizarse porque un niño, ¿cierto?, no puede discernir. De hecho, un niño muy pequeño, o guaguas, porque los católicos bautizan guaguas, no tienen pecado delante de Dios porque son inocentes. Hay una cierta edad, hermano, ¿cierto?, en los cuales los niños son inocentes y después ya pasan a tener esa conciencia. Por ejemplo, yo una vez escuchaba a un predicador, esto no lo enseño como doctrina, pero medítelo usted. Cuando, por ejemplo, cuando Adán y Eva entró el pecado en ellos, dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Usted se ha dado cuenta que usted está con una guaguita que está desnuda? ¿O un niñito chiquitito y está desnudo y no se avergüenza? Ahora, cuando usted tiene un niñito que tenga 6 años y usted lo va a desnudarlo y le dice salga y hay gente y el niñito le dice a usted no, es que sabe que me da vergüenza porque estoy desnudo, es porque ya él tiene una conciencia, hermano. Quizá ahí ya él empieza, ¿cierto?, a ser responsable de sus actos porque ya tiene su conciencia, a pesar de que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero a pesar de que él ya tiene pecado, no tiene una conciencia para poder arrepentirse de sus pecados. Entonces, el bautismo, hermano, que es el primer sacramento que hablamos, habla de un arrepentimiento, o sea, de una conciencia de que hemos vivido una vida desagradable delante de Dios, que hemos vivido una vida lejos de Dios, y nos arrepentimos de esa vida, hermano, amén, y nos arrepentimos de esa vida, y la verdad las cosas que decidimos morir para esa vida, no llevar más esa vida y vivir una nueva vida en Cristo. Por eso el bautismo tiene que ser primeramente, no niños, hermanos, personas que realmente se arrepientan de su pecado, y tiene que ser por inmersión, que es un detalle que no habíamos hablado cuando hablamos del bautismo, porque después me pasé a lo que es el segundo sacramento, que es la Santa Cena. O sea, recapitulando, tenemos 2 sacramentos que la iglesia debe practicar, que es el bautismo y que es la Santa Cena. Esos 2 sacramentos son para la iglesia de Cristo. Otros sacramentos, ¿cierto? Bueno, principalmente que practica la iglesia católica, mi amado hermano, no es bíblico, no es sano que usted los practique. Apéguese a la palabra, amén, apéguese a la palabra, apéguese a la Escritura, para que la Escritura a usted, ¿cierto?, le vaya guiando y le vaya enseñando qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Esto ha sido la enseñanza que hemos compartido. Amén, ¿cierto? Amén. Y yo quiero orar para despedirme porque, bueno, nos olvidamos, ¿cierto?, de orar para darle comienzo al programa, pero no crea usted que una persona no es una persona de oración, hermano, porque yo antes de hacer el programa, en mi oración devocional, hermano, estoy orando, yo oro antes de hacer el programa. Amén. Apartamos un momento para estar con el Señor. Que Dios nos permita este momento tan lindo, hermano, de tener una tranquilidad. Estoy solito en mi hogar y tengo esta oportunidad, hermano, linda, hermano, de poder poner una alabanza, de poder orar al Señor. Ahora no oramos en cámara, pero Dios pone el respaldo en esto porque esto lo hacemos para el Señor. Pero antes de terminar queremos orar para que Dios pueda bendecir su vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.
Dios mío, esta corta oración, Dios mío, es para agradecerte a ti, Dios mío, que usted nos da la sabiduría, que usted nos pone quizá la gracia, Dios mío, que usted pone eso que debemos tener para poder entender, Dios mío, y poder dar de gracia a los de que gracias recibimos, hermano. Dios mío, gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia. Bendice a cada uno de los que estarán escuchando este programa. Bendice a cada uno de los que han escuchado este programa, Señor amado. Pero también bendiga a los que no puedan escuchar, quizás que se lo pierdan, Dios mío, que quizás no sintonicen o quizás pasen de largo. Dios mío, usted igual bendígalo de gran manera. Ponga en el corazón, Dios mío, Señor amado, poder seguir compartiendo estas lindas enseñanzas para tu gloria, Dios mío. Para que tu palabra sea glorificada, para que tu palabra sea, Dios mío, masificada, Dios mío, porque su gran comisión es que predicamos el Evangelio a toda criatura. Bendiga la vida, Dios mío, por misericordia. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Yo me despido, ¿cierto? Me despido, saludando, bueno, y despidiéndonos, ¿cierto? De nuestros pastores, mi pastor Manuel Aguayo, mi pastora Mercedes Calvio, ¿cierto? Todos mis hermanos de nuestro ministerio Plenitud de Gozo, que les queremos y les amamos en el Señor. Amén. Bueno, y a todos los siervitos, ¿cierto? A mi hermanito José Payaguín, ¿cierto? Que me estuvo comentando también, ¿cierto? Le dimos un pancito de vida a modo de gratitud, ¿cierto? Porque una persona, un siervo de Dios, hermano, el cual conocimos, hermano, y queremos mucho. Yo en lo personal quiero mucho, ¿cierto? Porque es un siervito humilde, ¿cierto? Tuve la oportunidad, ¿cierto? En otro ministerio, ¿cierto? De poder escuchar cuando él predicó y repartió lindas enseñanzas, hermano, y es bueno, ¿cierto? El poder tener una coinonía, una comunión con los siervos del Señor, a pesar de que el siervito está bastante lejos, y la verdad es que no nos vemos hace bastante tiempo, pero uno puede saber el uno del otro a través de estos medios de Facebook, que esto es una bendición, hermano, linda, ¿cierto? Es una bendición grande, hermano, el poder tener estos medios, hermano, para poder compartir el Evangelio, para hablar de Cristo, para poder hacer esto, hermano, que es poder evangelizar, compartir una enseñanza, porque yo también de repente me escucho otros siervitos que dan lindas enseñanzas que bendicen mi vida, y como cuerpo de Cristo nos edificamos los unos a los otros. Amén. Este ha sido su programa A Dios sea la gloria. Amén, ¿cierto? Realizado, ¿cierto? Por su hermano, quien les habla, Rodrigo Poblete, perteneciente al Ministerio Evangelístico Pentecostal Plenitud de Gozo, presidido por nuestro pastor Manuel Aguayo y nuestra pastora Mercedes Calvio. Yo me despido en el amor del Señor, saludándole a todos los siervos, despidiéndome en el amor de Cristo desde acá, desde su programa A Dios sea la gloria. Le decimos Maranatas, Cristo viene, que el Señor les bendiga. Saludos y bendiciones.